Buenas tardes chicos, el día de hoy empezamos tema nuevo. Vamos a ver el grupo verbal. Esto de los grupos sintácticos lo hemos visto a través de todo el año. El primer periodo vimos el primer grupo sintáctico, que es el grupo nominal. Luego vimos el segundo periodo, el grupo adjetival. Este periodo vamos a ver el grupo verbal. ¿Listo? Muchachos, entonces para empezar, pues ya sabemos que un verbo es una palabra que expresa una acción, un estado o un proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el grupo verbal? Pues el grupo verbal es un conjunto de palabras, ¿cierto? Que se denomina un grupo sintáctico, ¿cierto? Que se construye o se constituye o se conforma en torno a un verbo. Entonces, es decir, es el verbo y lo que lo complementa. A eso se le llama el grupo verbal. Como les dije, es un grupo sintáctico, ¿sí? O un grupo de palabras, por decirlo así, que se construye, se constituye, se conforma en torno a un verbo. Lo conocíamos en otro momento como el predicado de la oración. Así lo conocíamos antes al predicado. Ahora se le va a llamar grupo verbal. Lo que era el sujeto es el grupo nominal, básicamente. Resulta que entonces el grupo verbal se divide en dos partes. El grupo verbal posee un núcleo, ¿cierto? Ese núcleo es lo que conocemos como el verbo y lo demás se llama un complemento. Entonces, el grupo verbal se conforma de núcleo y de complementos. Pero resulta que hay diferentes tipos de núcleo dependiendo de cómo aparece el verbo en la oración, y también aparecen diferentes tipos de complementos dependiendo de lo mismo, de lo que se quiera complementar, de lo que se quiera decir, a qué se quiere llegar. Entonces vamos a ver esto, porque vean, el núcleo del grupo verbal puede aparecer solo o estar acompañado de un complemento o más de un complemento, ¿cierto? Esto depende de pues, la intención que se tenga a través de la oración que se cree. Entonces vean, por ejemplo, acá la oración dice: la RAE lanza una versión de la obra de Cervantes. Entonces, lanza es el núcleo, ¿cierto?, de la oración. Este es el complemento y esto en conjunto se llama un grupo verbal. Ahora bien, vamos a ver qué clases de núcleos podemos encontrar y qué clases de complementos se pueden encontrar, qué categorías tienen. Entonces, los núcleos tienen 4 categorías, es decir, 4 formas en las que pueden aparecer los verbos. La primera forma es el verbo conjugado, como conjugamos normalmente, ¿cierto? Primera, segunda persona, es decir, es una forma personal, donde hay un verbo único. El perro come galletas, ¿sí? Come, entonces, eso es un verbo conjugado, o sea, lo conjugamos dentro de lo que es verbos en acciones de personas personales, por decirlo así. Acá vemos ejemplos como lanza, había, leerá. Ahora bien, otra forma que aparece el núcleo, ¿cierto?, es la categoría de la perifrasis verbal. Cuando decimos que hay una perifrasis verbal es porque hay dos verbos seguidos, ¿cierto? Es una combinación de dos verbos, pero uno es un verbo auxiliar y otro es un verbo no personal. ¿Cómo así, profe? Entonces, el verbo auxiliar es, por ejemplo, podemos, ¿cierto? Y el otro es un verbo que es no personal, o sea, como encontrar. ¿Por qué es no personal? Porque está conjugado en infinitivo, termina en ar, er, ir, o sea, es decir, no tiene género ni tiene número, ¿cierto? Es impersonal. Entonces, un auxiliar con un verbo impersonal, un verbo no personal. Eso es lo que se llama una perifrasis verbal. Igual lo vamos a ver ahorita más adelante otra vez la perifrasis, ¿listo? Pues son dos verbos seguidos, es decir, una combinación de formas verbales compuestas, dos verbos seguidos, ¿sí?, que es un verbo auxiliar y un verbo no personal. Ahora bien, la tercera forma es lo que se llama la locución verbal. Esto también es una combinación de dos verbos o más de dos verbos, ¿cierto? Es decir, es una forma verbal. De hecho, esto se llama una forma compuesta. Se llama forma compuesta porque se constituye con el verbo, o sea, el primer verbo que posee es un auxiliar
conjugado del verbo haber, ¿cierto? Entonces, mire, a es del verbo haber, ¿sí? A es haber del pasado, es decir, de pretérito. Entonces, ha llevado a cabo, ¿cierto? Entonces, ha llevado, entonces, a es el verbo auxiliar haber, ¿cierto? Y llevado es el participio que contiene la carga semántica. ¿Listo? ¿Cuáles son los participios? Los verbos que terminan en ado y en ido. Entonces, una locución verbal se da cuando el verbo haber sea he cantado, habíais temido, hubo vivido, ¿sí? Ha llevado, he llevado. Eso es una locución verbal porque son dos verbos, pero el primer verbo siempre va a ser una conjugación del verbo haber, más un verbo que se encuentre en participio. ¿Listo? Eso es una locución verbal. Esa es la tercera forma en la que se pueden encontrar los núcleos del grupo verbal en las oraciones. Y la cuarta, pues es la forma no personal como tal. ¿Cuáles son las formas no personales? Pues son tres: el infinitivo, el gerundio y el participio. Ya los conocen, los han visto en otros lados. El infinitivo son los que terminan en ar, er, ir. El gerundio es los que terminan en ando, endo. Y el participio es los que terminan en ado, ido. Eso ya lo conocemos, ¿cierto? Es decir, que, bueno, estas son las cuatro categorías de los núcleos del grupo verbal que se pueden encontrar. Ahora bien, ¿qué complementos se pueden encontrar de un grupo verbal? Entonces, pueden haber complementos directos, indirectos, de régimen, circunstancial y agente. Entonces, vamos a ver cada uno. Un complemento directo es aquí, por ejemplo, vea, habían leído, ¿cierto? Esto es una locución verbal, vea. Verbo haber, ¿cierto? Verbo en participio, ¿sí ven? Entonces, vea, habían leído, entonces locución verbal. Este es el núcleo, ¿cierto? Entonces, complemento directo, una antología. Es directo porque me dice específicamente lo que es. El indirecto, por otra parte, es más global. Entonces, vea, el indirecto, mire, ha hablado a 2 estudiantes. Entonces ya es como más global, no se remite a ser directo a un solo objeto, sino que su propósito es hablar de la globalidad. ¿Listo? El complemento de régimen es la tercera categoría. Complemento de régimen, lo podemos ver acá, mire, por ejemplo, entonces, ha hablado del proyecto. Entonces, de régimen es porque es como una categoría específica o a complementar de qué es lo que habla el verbo, mejor dicho, ¿cierto? O sea, es decir, es una, como que lleva una subcategoría, por decirlo así. Luego está el circunstancial, la categoría circunstancial, complemento circunstancial, su nombre lo dice, ¿cierto? Entonces vemos acá, podemos encontrar en las librerías lo que hace el complemento circunstancial, es decirme el dónde, ¿cierto? O el porqué del verbo, ¿cierto? De lo que pues, bueno, trata de explicar el complemento. Y está el complemento agente, ¿cierto? Que demuestra quién es el que hace la acción, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, mire, fueron recibidos por el novelista, ¿cierto? El complemento me demuestra el agente o el sujeto que hizo esta acción, o realiza esta acción, o posee la acción, o el estado, o el proceso. ¿Listo? Eso es hasta ahí cómo, digamos, se estructura el grupo verbal. Es decir, que el grupo es un núcleo más un complemento. Solo que los núcleos tienen pues categorías y los complementos otras subcategorías. Pero bueno, lo que me interesa es que tengan claro que el grupo verbal es el grupo sintáctico que se construye en torno a un verbo. ¿Cuáles son las partes de ese grupo verbal? El núcleo y los complementos. ¿Listo? Vamos a ver entonces como una explicación del núcleo del grupo verbal. ¿Cuál es el núcleo del grupo verbal? El verbo, ¿cierto? Entonces, como ya había dicho antes, ¿verdad? Los verbos son palabras variables que expresan acciones, procesos o estados en un tiempo determinado. Esto es lo que es un verbo, ¿cierto? Acciones, estados o procesos. Las palabras que nos expresan eso. ¿Listo? Pues resulta que pues, los verbos, como toda palabra, ¿cierto? Tienen una raíz y tienen unas desinencias o morfemas flexivos, ¿cierto?
¿Qué es la raíz? La raíz de una palabra es la parte que no puede cambiar y la desinencia o morfema flexivo es la parte que puede cambiar dependiendo de qué, de la persona, del número, del tiempo, del aspecto, del modo, ¿sí? Eso es lo que se llamaría la desinencia. Entonces, para descubrir la raíz de un verbo se dice el verbo en infinitivo. Por ejemplo, nadar. ¿Cómo busco la raíz? Le quito el infinitivo, ar, entonces queda nad, n-a-d, esa es la raíz del verbo. El resto se puede modificar y se vuelven desinencias, que es cómo se conjugan los verbos. ¿Qué desinencias existen en el verbo? Bueno, existen 5. De la persona, el número, el tiempo, el aspecto y el modo. Bueno, la persona, ya lo conocen, las personas del verbo son primera, segunda o tercera persona. Primera es el yo, segunda es el tú, tercera es él o ella, ¿cierto? Número, cuando se habla de número se hace referencia a si es singular o plural, o sea, es decir, uno o dos o muchos o los que sean más, ¿cierto? La tercera desinencia verbal que se crea ahí es la de tiempo, ¿cierto? El tiempo está en el presente, el pasado y el futuro, pero recuerden que al pasado se le llama pretérito. ¿Listo? Entonces sería presente, pretérito y futuro, ¿cierto? O presente, pasado y futuro, es lo mismo. Entonces para que tengan en cuenta que a veces ese nombre cambia usualmente. La cuarta desinencia expresa el aspecto. Es decir, que si un verbo es perfecto o imperfecto, es decir, si es una acción acabada o es una acción que se está acabando, ¿cierto? Como leyendo o leí. Leyendo me dice que es imperfecto porque aún no se ha terminado la acción, ¿cierto? Cuando yo digo leí, ya es un aspecto perfecto porque es una acción terminada, ¿cierto? Entonces, esa es la cuarta desinencia. La quinta hablaríamos del modo, que los modos son 3. El indicativo, el subjuntivo y el imperativo. El indicativo es el que, por decirlo así, dice qué acciones ocurren. El subjuntivo dice como la probabilidad de que las acciones se den o no, ¿cierto? Y el imperativo es cuando se ordenan las acciones. Entonces, como vea, buscaba, buscara o busca, ¿cierto? Buscaba es el indicativo porque me estaba expresando que se hizo, ¿cierto? Me indica. El subjuntivo, digamos, buscara, ojalá buscara tal cosa. Es como en cierta forma un deseo. Y el imperativo es cuando se da una orden. Busca tal cosa. Esos son los modos. Entonces, dependiendo de esto, los verbos cambian. Y si se dan cuenta, en todos estos ejemplos se ha hecho con el verbo buscar, cuya raíz sería, si le quitamos el infinitivo, busco, ¿cierto? Entonces, miren, en persona, busco del yo, buscas del tú, busca de él o ella, ¿cierto? Buscaré, singular, buscarán, plural. Busca, presente, buscó, pasado, y buscará, futuro. Buscaste, perfecto, acción acabada. Buscabas, imperfecto, acción no acabada, ¿cierto? O buscaba del indicativo, buscara del subjuntivo o busca del imperativo. Lo único que cambia son las desinencias, ¿listo? La raíz del verbo siempre se mantiene igual. Eso es muy importante que lo tengan claro frente al núcleo del grupo verbal. ¿Listo? Esto es referente a todos los verbos que son verbos personales. Luego existen algo que se llaman los verbos no personales. Los verbos no personales, muchachos, me llevo acá, son unas formas que no tienen persona ni número por la forma en la que se conjugan. Distinguimos 3: infinitivo, gerundio y participio. Pero ya esto lo podemos ver en el siguiente video, en el video número 2 de la clase, donde terminamos de ver este tema del grupo verbal y les digo qué apuntes y qué taller vamos a hacer. ¿Listo? Entonces pasamos al siguiente video, chicos.